Seguimos adelante, se suma Rolando Rodríguez, está con nosotros también del Metro de Panamá, Carlos Cedeño, a quien agradecemos. Esta semana, el viernes, para ser específicos, estuvimos junto a un grupo de colegas periodistas en las oficinas del Metro, viendo un poco el tema del avance de la línea 3 del Metro y le correspondió a Carlos Cedeño junto al nuevo gerente de el Metro de Panamá y otras personalidades que estaban allí, darnos precisamente la información relacionada con el tema. Y sí nos gustaría comenzar con algo de los avances de este tramo elevado de la línea 3 del metro. Bienvenido, Carlos. Buenos días, Álvaro y equipo. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros siempre es importante, ¿no?, poder mantener informada a la población de los avances y los retos que estamos afrontando en los proyectos que lleva adelante el Metro de Panamá. Primeramente, bueno, me gustaría compartir con ustedes algunas imágenes de los avances. En cuanto al viaducto, la parte elevada, vamos a separar un poco la conversación en el tramo elevado y posteriormente vamos a entrar también un poco a hablar sobre el tramo soterrado. El tramo elevado de la línea 3 tiene un avance del 62%. La imagen que muestro en pantalla está relacionada con los avances en viaducto, donde ya hemos terminado toda la parte de las fundaciones del viaducto elevado, las columnas y capiteles también han sido concluidas y nos encontramos arriba del 90% del montaje de las vigas, que son estas que se muestran en la imagen, en diferentes zonas del viaducto a lo largo del área oeste. Nos encontramos actualmente realizando algunos trabajos de conexiones de estas vigas que ya muestran un avance cercano al 50%. Vemos aquí avances importantes ya de todas estas zonas del viaducto que están concluidos. Posteriormente, en estas áreas del viaducto, nosotros tenemos que entrar a realizar algunos trabajos de instalaciones electromecánicas y pasarelas peatonales. Por ejemplo, aquí en la imagen muestro parte del viaducto en la zona de Vista Alegre. Estos vehículos naranjas que se muestran a la derecha son vehículos que fueron adquiridos específicamente para realizar trabajos de montaje de los equipos electromecánicos en el viaducto y es parte de las actividades que nos encontramos desarrollando en este momento. Aquí vemos imágenes de la zona de Nuevo Arraiján, donde ya se muestra parte de la línea de contacto instalado, son estas líneas que van en los laterales. Este es un sistema un poco distinto a lo que estamos acostumbrados en línea uno y línea 2, debido a a las particularidades que tiene el sistema monorriel. Sin embargo, conceptualmente son muy similares. Aquí vemos imágenes de la zona de San José, en el área cercana a Ciudad del Futuro, donde también tenemos vehículos auxiliares trabajando en el montaje de los sistemas electromecánicos. En cuanto a las estaciones, puedo informarles que ya toda la parte de la estructura de concreto, fundaciones, columnas y capiteles están concluidas. Nosotros nos encontramos actualmente principalmente trabajando en temas de estructura metálica y en varias de las estaciones también hemos iniciado trabajos de acabados e instalación de equipos electromecánicos. Aquí vemos, por ejemplo, la estación Nuevo Arraiján, que ya está ejecutando trabajos de tabiquería. La estación San Bernardino, que ya inició trabajo de cubierta. Y la estación Ciudad del Futuro, que es la que muestra mayor avance, pues ya la parte de la cubierta está prácticamente concluida. Y nos encontramos realizando actividades también de acabados y sistemas auxiliares. El tercer componente importante de la línea principal es el patio y los talleres que están ubicados en el área de Ciudad del Futuro. En este sitio tenemos cerca de 19.000 metros cuadrados de talleres para mantenimiento de los trenes durante la operación, pero que también sirven en esta etapa para las tareas de ensamblaje de los trenes. Nosotros actualmente tenemos en Panamá tres trenes de la flota de 26, con los cuales iniciaremos las pruebas para finales de este año. Nosotros debemos tener en Panamá cerca de una decena de trenes que iniciarán sus pruebas estáticas ya en la zona de patio, para posteriormente, durante finales del próximo año, iniciar algunas verificaciones ya de pruebas dinámicas del material rodante en la línea principal. No sé si hasta aquí en la parte del tramo elevado hay algún punto que quisieran aclarar. No sé, Rolando, César, si tienen alguna pregunta. No, todavía.
Ok, sí, importante el tema del tramo soterrado. Creo que por ahí Ujú. van a haber más preguntas, inquietudes, porque queremos hablar también del tema de la tuneladora, del tema de los costos, en fin. Perfecto, mira, en cuanto al tramo soterrado, definitivamente la modificación o la separación del proyecto del monorriel, del proyecto del cuarto puente ha supuesto para el Metro de Panamá un reto técnico, contractual y de muchos aspectos. Sin embargo, hemos ido afrontando estos elementos en la medida que han ido surgiendo y nos encontramos ya con avances significativos en el tramo soterrado. Esto que muestro en la imagen es la planta de fabricación de dovelas, donde ya tenemos parte de los anillos de revestimiento del túnel ya construido. Esto se encuentra en la planta ubicada en Centenario. Es una parte importante del proceso de construcción y ejecución del túnel. Este, estos elementos que muestro a continuación es parte del proceso de fabricación que llevó la máquina tuneladora en la fábrica en Alemania. Esto se dio durante el año pasado. Son elementos de avance importantes que se dieron y que son vitales para poder avanzar con el proyecto y dar la solución completa a los usuarios de la zona oeste del Canal de Panamá. Esta tuneladora es una tuneladora especial que emplea un lodo para fines de mantener la presión del frente y poder garantizar la estabilidad del túnel durante la construcción. ¿Cuál es el tamaño de esa También tuneladora en comparación con la de la línea uno y la línea 2? esta tuneladora tiene el doble del diámetro, Wow, perdón, el doble del área de la sección transversal de la tuneladora de la línea 1. Esto por la geometría del sistema monorriel, que es un sistema un poco más grande, y los requerimientos de seguridad que nosotros tenemos que dotar en el túnel, nos ha llevado a tener ese diámetro de 13,51. Esta tuneladora tiene 91 metros de longitud. Y también una particularidad que tiene su escudo, la rueda de corte es un escudo mixto que se emplea para trabajar tanto con rocas duras como con suelos blandos, ¿no? Que es una situación que puede encontrarse durante la ejecución del túnel. Aquí mostramos ya parte de los vehículos. Esto es uno de los 3 vehículos multiservicios que hemos adquirido para el traslado de las dovelas hacia el interior del túnel durante la construcción. Aquí se muestra, esto que se ve en la pantalla es únicamente un anillo. wow. Tienen 50 centímetros de espesor estas dovelas. Están diseñadas con todas las condiciones específicas de acuerdo con los estudios que hemos realizado y ya tenemos avances significativos en esta parte. ¿Ese túnel de dónde a dónde va específicamente? Este túnel vamos a iniciar el túnel en el lado oeste del Canal de Panamá, en la zona de Farfán. Allí hemos construido una trinchera. Voy a mostrar a continuación parte de los avances y el proceso de ensamblaje que llevó la máquina en el área de Farfán. Tenemos a través del Canal de Panamá, tenemos una zona de 3 kilómetros que es el primer tramo del túnel que ejecutará la tuneladora. En total son 4,5 kilómetros. Vamos a llegar desde Farfán a la zona de Balboa, cerca de la entrada del puerto, para posteriormente continuar la travesía de la tuneladora por 1,5 kilómetros más hacia zonas cercanas a la estación de Albrook de la línea 1, donde vamos a hacer una conexión directa. Y esto es muy interesante porque los usuarios de que llegan del oeste durante la hora pico de la mañana llegarán a la estación de Albrook, darán unos pasos y podrán incorporarse de manera inmediata a los trenes de la línea 1 para dirigirse hacia la ciudad. Aquí vemos un poco la magnitud de la máquina tuneladora durante el proceso de ensamblaje. Ya la tuneladora dentro del pozo la tenemos completamente ensamblada. Nosotros nos encontramos actualmente realizando ya actividades de Impresionante. Sí. determinación de elementos de cableado para posteriormente iniciar ya las actividades de prueba. Nosotros vemos ya de forma inminente el inicio del túnel durante las próximas semanas. Estimamos que para finales de septiembre, quizás primeras semanas de octubre, de acuerdo con los resultados de las pruebas, ya podamos estar iniciando las actividades de excavación e instalación del revestimiento. Esto que se, Las profundidades de ese túnel, ¿hasta dónde van a llegar? sí, el túnel en su punto más bajo va a tener una profundidad de 65 metros.
Eso en parte ha dimensionado también la máquina tuneladora debido a las condiciones particulares que tiene que afrontar, sobre todo en cuanto a presiones Sí. y niveles de temperatura. Entonces, eso en el punto más bajo, que se encuentra justo a un costado del cauce de navegación del canal. Eso puede ser un edificio como de 20 pisos, más o menos. Sí, exactamente. En ese sentido, nosotros bueno, hemos tomado todas las previsiones de seguridad y los estudios previos para llevar adelante esta construcción con una alta complejidad técnica. Y no solamente el proceso de construcción del túnel, lo que se muestra actualmente en las imágenes que estoy compartiendo, es el proceso posterior donde vamos a estar instalando parte de los elementos de seguridad. Vamos a contar con una galería de evacuación, con elementos preparados para, en caso de alguna incidencia, alguna emergencia, los usuarios puedan evacuar de forma segura. Este es un proceso, como mencioné antes, con grandes retos técnicos y contractuales, por lo que ha conllevado la conceptualización, diseño, presentación de presupuestos y formalización de los diferentes elementos. Esto es una imagen breve de la tuneladora, como mencioné antes, 93 metros de longitud. Esto que se ve en gris son los elementos ya prefabricados de dovelas que van a estar entrando al túnel a través del vehículo multiservicio que mostré antes para el proceso de construcción. El proceso de ejecución del túnel básicamente tiene dos partes. Un proceso en el que la máquina se encuentra excavando. Ella se impulsa a través de una serie de gatos hidráulicos del revestimiento del túnel que ella misma ha instalado. En ese proceso excava, avanza un poco más de 2 metros para posteriormente instalar el nuevo segmento de revestimiento. Ella contrae estos gatos y es así como finaliza el proceso de ejecución de un nuevo anillo. Posteriormente realizamos algunas actividades de inyección entre el terreno y las dovelas para garantizar ciertas condiciones de impermeabilidad y también elementos de sostenimiento estructural del túnel. Ingeniero Cedeño, Sí, adelante. sí, lo saluda César Ruilova. En esta labor de excavación por el cauce del canal, ¿hay coordinaciones con la administración del canal? ¿Qué tipo de coordinaciones se han generado o se generan a propósito de esta labor de excavación y de este túnel ahí específicamente? Sí, gracias, por supuesto. Nosotros hemos llevado adelante con una comunicación muy cercana con la ACP a partir del primer estudio de compatibilidad que se llevó para el túnel. Esto definió una serie de elementos y lineamientos que nosotros teníamos que cumplir y suministrar a la ACP para su evaluación. La ACP también durante este proceso ha contado con un consultor externo especialista también en este tipo de proyectos que se ha encargado de realizar una revisión adicional a la revisión que se ha hecho por el contratista, por la gerencia de proyectos contratada por el Metro de Panamá y por último por especialistas también que trabajan de la mano con la ACP para garantizar que se cumplan esas condiciones de compatibilidad y de diseño en la ejecución del túnel. Sí, ¿alguna pregunta por acá? Sí, señor Cedeño, le saluda Rolando Rodríguez del Diario La Prensa. Mire, yo tuve oportunidad de hablar con una persona que a su vez recibió un informe sobre el acero que se utiliza en el metro de Panamá, perdón, en el monorriel que va hacia la línea 3. Y pude leer que una de las empresas que es subcontratista de otra empresa que forma parte del consorcio, advirtió que no se está usando acero tipo 5, como dicen las especificaciones en Panamá después de 2014, sino que se está utilizando el mismo acero, el mismo tipo de acero que se utilizó en la línea 1 y 2 del Metro de Panamá, que datan de 2014. Entonces quería saber si usted está al tanto porque el miembro del consorcio dejó por escrito que el dueño del proyecto, o sea, el Estado panameño, pidió específicamente ese proyecto, ese tipo de acero,
y algunas otras cosas más que no van con el Master Specification de Panamá. Entonces yo quería saber si usted está enterado de esto y si esto ha sido tratado este tema con los miembros del consorcio. Sí, gracias por la pregunta. Mira, primeramente, todas las especificaciones del Metro de Panamá están como principio básico amparadas en la legislación local, ¿no? A partir de eso se complementan con una serie de normativas internacionales en materia de este tipo de sistemas, pues que son sistemas relativamente nuevos en Panamá. En ese sentido, nosotros, bueno, generamos los pliegos a partir de esa base y posteriormente también durante la etapa de ejecución tenemos un control de calidad que lleva adelante la gerencia de proyectos, en este caso contratado por la empresa japonesa Nippon Koei, que tiene una serie de profesionales aquí en Panamá para la tarea de supervisión. Y nosotros en el pasado hemos realizado una serie de auditorías específicas sobre temas de estructuras metálicas, temas de soldadura y demás, que han arrojado ciertos puntos se han estado tratando y han sido superados en la actualidad. Eh, Esta tarea se lleva a cabo no solamente con la parte de estructuras metálicas, llevamos a cabo esto con todas las estructuras de concreto, elementos acabados, pruebas específicas de sistemas, entre otros. Entonces debemos tener tranquilidad de que todo el proceso de construcción está siendo llevado a cabo por profesionales idóneos y complementado por profesionales también internacionales y se está llevando a cabo una supervisión detallada de todos estos aspectos. Sí, Carlos, el tema de la operación completa versus la operación parcial del metro, creo que es importante porque una parte de la obra se va a concluir en un momento determinado y lo que tiene que ver con el tramo soterrado va a demorar mucho más tiempo. ¿Cómo va a ser esto para que la gente ya desde ahora lo empiece a tener claro? Lo otro, el metro va a llegar a dónde, la línea 3, porque Chorrera reclama su pedazo de metro también. Inicialmente se estaba pensando en Arraiján. Sí, así es. No, muy importante la pregunta. Con respecto a la conexión, nosotros tenemos contractualmente dos hitos importantes. Uno tiene que ver con la etapa del tramo original restante comprendido entre la estación Ciudad del Futuro y la estación de Panamá Pacífico. Las condiciones para lograr tener la aceptación sustancial de esa parte, de ese componente del proyecto está previsto para finales del 2026. Posteriormente a eso, nosotros tenemos que hacer una serie de pruebas ya con el personal operativo del Metro de Panamá, sobre todo considerando que es un sistema nuevo, ¿no? Pero llegado ese momento, nosotros estamos en este momento evaluando las alternativas, dado que hemos identificado a priori una alta complejidad técnica para lo que sería la conexión entre la estación Panamá Pacífico y el lado este del Canal de Panamá. Entonces, actualmente con el desfase que se ha generado y en este momento con información más detallada, con los estudios realizados, con los diseños presentados y con los elementos del cronograma que hemos analizado, nosotros estimamos que la parte del tramo soterrado ya con la línea completa estará operativa para el segundo semestre del 2028. Eso nos está generando este desfase de aproximadamente 1 año y medio a 2 años entre el tramo original y lo que sería el funcionamiento de la línea completa. Entonces, en ese sentido, estamos realizando todos los análisis pertinentes para identificar las alternativas para el cruce entre la estación Panamá Pacífico y el lado este del Canal de Panamá. No descartamos la posibilidad de hacer una sola apertura, estamos analizando eso con mucho detenimiento, dado que es difícil poder ubicar un sistema que pueda trasladar toda esa demanda que lleva el sistema monorriel, que es un sistema de transporte masivo, y considerando las condiciones también del cuarto puente que no estará terminado para ese momento. Entonces, bajo esa condición, nosotros estamos analizando, bajo esta perspectiva, inclusive estamos analizando la posibilidad de poder brindar un mantenimiento conservativo y poder realizar una sola puesta en marcha. Sin embargo, una vez que concluyamos ya todo este análisis de forma integrada, nosotros estaremos pronunciándonos al respecto sobre esa posible operación parcial. Con respecto, sí. Chorrera. Con respecto a la extensión, nosotros hemos a priori analizado
parte de esa posible extensión entre la estación Ciudad del Futuro, que es la estación terminal actual, y la zona de Costa Verde. Lo hemos hecho hasta este sitio, porque hasta este sitio plantea un concepto muy similar a la ejecución del viaducto que llevamos hasta en esta primera fase. Sin embargo, a partir de esta zona empezamos a encontrar una serie de complejidades por la configuración que mantienen las vías hacia el área de la Chorrera. Y estamos realizando estudios más detallados para evaluar cómo entrar al centro de la Chorrera sin generar un impacto mayor en la infraestructura existente. En ese sentido, esta extensión hasta Costa Verde es una extensión que tenemos un poco analizada un poco más en detalle y que estamos revisando sobre todo los componentes, los aspectos presupuestarios que pudieran darse para poder generar esa extensión. Eso lo estamos analizando. El tema, Rolando, te veo que quieres preguntar. Sí, esto, siguiendo con el tema de las especificaciones del metro, ¿usted podría decirnos cuál es la norma actualmente sobre el tipo de pintura que se utiliza para el metro de Panamá? Es decir, la pintura resistente al fuego. ¿Cuál es la norma de calidad existente en este momento? Y y si esa norma se está cumpliendo en esta línea del metro. Sí, mire, no sabría nombrarle en específico la norma. Sin embargo, bueno, dentro de nuestro equipo de trabajo y como se gerencia un proyecto sobre todo de estas magnitudes, nosotros tenemos personal específico que se encarga, idóneo para cada especialidad, que se encarga de revisar todos estos aspectos. Sin duda pudiéramos ampliar un poco más y complementar con parte del equipo. Pero como mencioné antes, lo que tenemos controlado el proceso de verificación y supervisión para que se cumplan con estas especificaciones. Sí, a mí me encantaría poder reunirme con su equipo para discutir el tema de la pintura, porque entiendo que la pintura que se utiliza en este momento tiene una resistencia al fuego de 1 hora. Las especificaciones dicen que deben tener 2 horas, 2 horas de duración en caso de un incendio. Entonces, quisiera abordar ese tema después con el metro, sobre el tema del acero y sobre el tema de la pintura, a fin de aclarar estas dudas que me vienen ahora después de haber leído lo de ese informe. Sí, con mucho gusto. Lo que sí puedo mencionarte es que nosotros empleamos dos tipos de sistemas de protección contra incendios en las estaciones y en las estructuras del patio. Por un lado tenemos las pinturas, que como bien menciona usted, tienen que cumplir con una serie de normativas. Y por otro lado también utilizamos una espuma intumescente que se crea una capa sobre las estructuras metálicas. Entonces, dos son los componentes que estamos empleando para fines de protección contra incendios y que ya están empleados en varias de las estaciones donde las estructuras metálicas que, como mencioné antes, estamos ejecutando actualmente, pues ya están realizados. Definitivamente estos son elementos que están verificados, diseñados por profesionales idóneos y posteriormente también revisados por nuestro equipo de diseño de la gerencia de proyectos y supervisados también durante la etapa de construcción. Ingeniero, dos preguntitas, o preguntas, no hay preguntitas. El perfil o el análisis para efectos de la culminación solo tienen que ver con aspectos en el orden operativo técnico, ya la parte contractual, todo esto está definido, ¿no? No hay variaciones respecto a las relaciones con los contratistas y tal. Uno. Y la diferencia entre el costo sobre el puente versus el túnel. Sí. Mire, con respecto a los aspectos contractuales, nosotros, una vez se separó el proyecto del cuarto puente, rápidamente nos dimos a la tarea de encontrar primero una solución técnica viable para cruzar el canal, porque definitivamente una inversión tan grande como esta, que no cruzara el canal, pues no cumple con su objetivo principal. Entonces, a raíz de eso, iniciamos una serie de pasos para formalizar esto. Analizamos originalmente, hicimos un análisis de alternativas también al momento de que se separó el proyecto del cuarto puente. Y con eso determinamos la solución técnica como un túnel único.
A partir de eso también evaluamos los diferentes aspectos contractuales, por ejemplo, realizar una adenda o realizar un proceso de licitación para este alcance. Sin embargo, dentro de los principales componentes que nos llevó a tomar la decisión de lo que hemos hecho, que es generar una adenda al contrato principal, es reducir la parte de riesgos asociados con terceros que interactuarían con el contratista principal de la línea 3 y con un contratista nominado también que establece este contrato, que es la parte de toda la tecnología del sistema monorriel. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos llegado a formalizar con el contratista ya varias de las modificaciones, que es lo que nos permite tener el estado de avance que se muestra en la imagen, donde ya tenemos toda la zona de la trinchera donde va a iniciar la tuneladora armada dentro del pozo, el complejo industrial de Farfán, que es toda esta zona de varias hectáreas aquí para la ejecución del túnel, y hemos ido en un proceso secuencial de formalización de una serie de paquetes para completar el alcance total. Entonces, hasta la fecha nosotros tenemos formalizado en la adenda número 4 un incremento al contrato por el orden de los 315 millones de dólares. Ese no es el alcance completo, nosotros hemos estado informando sobre los componentes que contenía ese paquete. Hoy, después de haber realizado ya todos los estudios, de haber presentado el contratista los diferentes diseños, y nosotros haber podido revisar toda esta parte técnica y los aspectos económicos, estamos proyectando que el monto del proyecto ascenderá de los 2.844 mil millones originales a unos 3.850 millones mil millones de dólares. Esto representa un incremento aproximadamente de 1.000 millones de dólares, producto pues de todos estos componentes que originalmente no se encontraban dentro del alcance del proyecto monorriel. Entonces, esa es la situación actual. Una vez concluido pues todos los estudios y demás, ya podemos tener una proyección un poco más precisa, tanto de los elementos de costo como de los elementos de plazo también, que fueron los que mencioné antes de la fecha de finalización del proyecto. Ingeniero, a nosotros nos queda esa tuneladora. ¿Qué hacemos con eso cuando terminan los trabajos? Sí, miren, esto es una pregunta que siempre nos hacen y que, por ejemplo, en el caso de la línea 1, que fue un proceso de licitación, la tuneladora, digamos, no era parte del alcance del contratista. Sin embargo, en la línea 3, dada la condición particular de que hemos ejecutado una adenda y nosotros estamos, digamos, cubriendo la adquisición de estos equipos, nosotros tomamos la decisión de dejar una apertura en el contrato para poder tener una decisión por parte de Metro de Panamá sobre la disposición final que se hará sobre la máquina. Efectivamente, en el caso de la línea 3, nosotros podremos disponer de la máquina para un proyecto adicional si así lo requerimos. Podremos ejecutar algunas alternativas para obtener un retorno del valor de rescate de la máquina, y tenemos algunas otras alternativas que hemos dejado en el contrato para que una vez finalicemos el túnel, establezcamos la que mejor convenga al Estado en ese momento, ¿no? Es una condición particular porque esto es una adenda al contrato en la cual nosotros estamos cubriendo el 100% de la tuneladora y también de otros equipos del proyecto. Sí, esto a diferencia de las tuneladoras que se adquirieron durante el desarrollo de la línea 1 y línea 2, que sí le pertenecían a la empresa Odebrecht, que fue la que hizo ambos proyectos, ¿cierto, Carlos? Correcto, sí, bajo ese esquema, digamos un esquema de licitación, hay unos ciertos riesgos y premisas que asume el contratista a la hora de la presentación de su precio en un proceso competitivo de licitación, y en ese caso las especificaciones no incluyen el suministro de la máquina. La máquina es simplemente una herramienta del contratista para ejecutar el túnel, distinto a lo que estamos haciendo ahora con este proceso de adenda, ¿no? Si me lo permite, señor Cedeño, una de las cosas que de estos proyectos ayudan muchísimo es la construcción de estacionamientos en las estaciones, porque eso alivia la presión que tiene la ciudad sobre el parque vehicular que se desplaza en las vías de Panamá. En el metro, en las dos líneas del metro, no se contempló eso y la presión sigue aumentando en las calles de Panamá.
Si esta tendencia continúa en el área oeste de la ciudad, sencillamente las calles de Panamá van a ser intransitables. Ya tenemos un serio problema a las horas pico y de hecho, si usted no sale de Panamá hacia el interior antes de la 1 de la tarde, usted se va a encontrar tranques terribles en la autopista Panamá-Chorrera. Entonces, para aliviar eso, no es posible o se ha contemplado la posibilidad de tener estacionamientos, cosas de que las personas lleguen al tren, se monten, dejen su vehículo allí y cuando regresan, pues se montan nuevamente en sus vehículos, así no lo llevan a la capital. Esto es un asunto que siempre, yo he visto en otros países que contempla la construcción de estacionamientos precisamente para evitar la presión sobre la masa vehicular que se desplaza en las ciudades. Entonces yo quisiera saber si en este momento se ha contemplado esa posibilidad o no se tiene contemplado esto. Sí, mira, en ese sentido nosotros, por ejemplo, en el caso de la extensión de la línea 1 que recién inauguramos hace unos meses al área de Villa Zaita, nosotros estamos contemplando dentro de ese proyecto también una zona de intercambiador de buses y una zona con 600 estacionamientos. Esto como parte, digamos, de ese proceso de transformación e integración de la red del metro con otros sistemas de transporte y también brindando una respuesta a esa necesidad vehicular. Aunque esto conlleva un análisis costo-beneficio en función de las áreas en las que estamos construyendo esas líneas, y la tendencia internacional también va un poco más hacia que en la medida que se robustezca la red, y en nuestro caso que tenemos todavía varias líneas dentro de nuestra red maestra por ejecutar, tenemos que ir complementando esto y pasar a un tema de que el sistema de transporte público pueda dar una mejor respuesta completa al ciudadano desde su origen hasta su destino. Puntualmente en el caso de la línea 3 nosotros sí estamos considerando zonas de estacionamiento también, como lo hemos considerado en la extensión de la línea 1. Lo estamos considerando en la estación Panamá Pacífico, en la estación Vista Alegre y en la estación Ciudad del Futuro, que es la estación extremo, al menos por ahora, en esta primera fase del proyecto. Estamos considerando una serie de estacionamientos. Sin embargo, para las diferentes líneas esto va muy de la mano de su ubicación, los costos de adquisición de estos terrenos y el costo-beneficio asociado pues porque recordemos que son estacionamientos de muy poco, básicamente las personas dejarán su vehículo por muchas horas y esto no genera un movimiento recurrente. Entonces son varios aspectos que hemos estado analizando en conjunto con nuestro equipo de planificación para determinar las mejores alternativas y brindar las soluciones complementarias en el tema de intermodalidad y en el tema de respuesta al caso de los estacionamientos. Sí, para cerrar mi participación, el incremento de $1.000 millones en la obra, si pudiéramos enumerar los aspectos que hacen esa diferencia o ese incremento, ¿me los puede resumir específicamente, don Carlos? Sí, correcto. Mira, primeramente la separación del proyecto del cuarto puente pues, conllevó la inclusión en el alcance de este contrato de elementos que no estaban previstos originalmente. Toda la construcción del túnel y las zonas de las trincheras adyacentes a este túnel, porque recordemos que nosotros venimos de una transición en el lado oeste de un viaducto. Nosotros en esa parte del viaducto tenemos que construir también un pequeño túnel que vamos a construir por métodos tradicionales. Eso por una condición técnica que se dio específicamente en la zona de Farfán, cercana al pozo. Posteriormente tenemos una trinchera abierta y tenemos la zona de lo que se muestra en la imagen aquí, que es una metodología muy similar. Esta trinchera que hemos hecho en la zona de Farfán tiene unos 25 metros de profundidad, unos 25 metros de ancho también. Conlleva unos elementos de muros, pantallas, ejecutados aproximadamente 1 metro de ancho. Hemos realizado trabajos de voladura aquí para esta zona. Y aquí empieza el túnel. Son unos 4.5 kilómetros. Después tenemos otras zonas de trinchera en el lado oeste. Dentro de este monto están los elementos internos del túnel que tenemos que construir también, las galerías de evacuación, los elementos de seguridad y sistemas auxiliares que están
involucrados en el proceso. Y no solamente esto, sino también este precio incluye algunos impactos que ha sufrido el proyecto en su estado original, que no tienen que ver necesariamente con el tramo soterrado, pero, por ejemplo, la parte del ajuste de precio por los indicadores internacionales en algunos aspectos y nacionales también, por ejemplo, como la mano de obra, eh, el concreto, el acero, son elementos que son variables en este tipo de contratos, precisamente para no trasladar un elemento de riesgo al precio del contrato. Sin embargo, las condiciones del mercado, recordemos que este contrato recibió su orden de proceder en el 2021, en plena pandemia, y también se dio en ese lapso la guerra en Ucrania, que generó una serie de incrementos sobre las materias primas. Entonces, esos elementos también están considerados dentro de ese valor. También tenemos algunos impactos producto de las huelgas que se dieron durante el año pasado, que ocasionan pues, impactos en tiempo y costos a este tipo de proyectos por las paralizaciones que se dan. Y por último, pues también hay algunos impactos producto de la interfaz que nosotros teníamos con el proyecto de 8 carriles, eh, que originalmente estaba previsto finalizar hace algunos años atrás, sin embargo se ha extendido un poco. Y esas interfaces para poder construir ambos proyectos en paralelo también han generado una serie de impactos que están cuantificados dentro del monto que he mencionado. Y me lo permites, Álvaro, es que esto me llama la atención porque yo recuerdo que el ministro Sabonge dijo que había que separar el tema del monorriel del puente, porque de esa manera iba a ser un poco más barato este proyecto. Y ahora veo que el impacto es de cientos de millones de dólares. Es decir, ¿me puede usted decir si este proyecto, tal como está, es más barato que el proyecto original? Sí, mire, yo poco podré informar sobre las interioridades o las dificultades que afrontó el Ministerio de Obras Públicas en el quinquenio anterior. Sin embargo, de nuestro lado sí nos hemos tenido que enfrentar, como lo mencioné antes, primero al entendimiento de la nueva solución de cruce del canal. Posteriormente nosotros tuvimos que realizar los análisis geotécnicos específicos y posteriormente los estudios y diseños que nos permiten entonces conceptualizar el proyecto completo, poder presentar los presupuestos y llegar a proyectar un monto final. Desde nuestro punto de vista, al menos del lado del metro, pues lo que nos ha quedado es, y es el objetivo actualmente, es brindar la solución del cruce, que definitivamente un proyecto con una inversión tan alta como este, que no cruza el canal, definitivamente no soluciona el problema. Claro. Y nosotros pues con esto hemos Claro, llegado vamos ahí. a proyectar ya este monto. En su conjunto, para mí es difícil poder indicarle a usted, y creo que no soy la persona indicada tampoco para hacerlo, cuáles son los costos que está acarreando el tema del cuarto puente y cómo esto se vería en su conjunto. Definitivamente para nosotros, a partir de la instrucción muy clara del Ministerio de Obras Públicas de separar los proyectos, pues nosotros nos hemos concentrado en encontrar la solución al cruce con los análisis y procesos que esto conlleva para determinar tanto el plazo como el costo final. Bueno, gracias, don Carlos Cedeño, por estar con nosotros en la mañana de hoy, aquí en Noticias 180 Minutos. Momento de presentar a don Guillermo Willy Cochés, el Sí. IBEI